Se produjo una rectificación ayer en la noche por parte del gobierno dominicano con respecto a la recepción en República Dominicana y la acogida del señor Willy Falcón, un ciudadano cubano-americano que el gobierno de los Estados Unidos aparentemente le pidió al gobierno dominicano que lo acogiera en nuestro territorio, porque ya él cumplió una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos, no puede ser deportado a Cuba y Estados Unidos no lo puede sostener en su propio territorio. Y República Dominicana decidió acogerlo. Lo que dijo el gobierno dominicano a través de un comunicado firmado por la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía es que el señor Willy Falcón está bajo protección en el Departamento Nacional de Investigaciones y que su estadía en el país será temporal, que mientras tanto estará retenido y que el gobierno dominicano no le dará la acogida en los términos en los que inicialmente se había anunciado. La temporalidad no se define en términos de tiempo, cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años. Aquí hay un concepto de temporalidad que se aplicó a los ciudadanos extranjeros que estaban de visita en República Dominicana. De 100 años casi. Y es de aproximadamente, sí, 50 años. 50, no más. Si ese es el concepto de temporalidad. Desde el 29, o sea, son mucho más. Son desde el año 1929 hasta 2010. El 13. O hasta el 13. Bueno, si ese es el concepto de temporalidad que se va a aplicar, entonces es como para que nos olvidemos. Que mira, el señor con ese caso no ha habido nada de transparencia. Comenzando por lo siguiente. La versión que publicó el Miami Herald decía que él tenía miedo de que lo enviaran a Cuba. Ahora bien, él es ciudadano estadounidense y que se sepa, las autoridades norteamericanas no le han despojado de la nacionalidad que adquirió por naturalización. Yo no sé cómo es ese proceso allá. Él se hizo ciudadano estadounidense, aunque es de origen cubano. Entonces, no sé si es que ellos le despojaron de la nacionalidad y querían enviarlo de vuelta a Cuba, porque la versión del diario estadounidense decía que él tenía miedo de ir a Cuba porque él dice que es opositor, pero es un opositor que incurrió en actos de sabotaje y poner bombas y cosas. Dice que con apoyo de la CIA, financiamiento de la CIA. Exacto, colaboró con el gobierno de Estados Unidos para intentar derrocar al gobierno cubano de manera violenta. Matar a Fidel Castro. Y si no, incurrió en poner bombas y cosas de esas, ¿no? Entonces, o sea, es un terrorista de los buenos, entre comillas, porque cuando ayudan a Estados Unidos son terroristas buenos. Entonces, no está claro si le quitaron la ciudadanía estadounidense o no. Se entiende el miedo que él tenga de Cuba, bien. Entonces, si él vino para acá, está claro que lo enviaron los estadounidenses, porque nadie va a ir, sobre todo una persona que ya cumplió condena, que está bajo estrecha vigilancia de las autoridades de ese país. Él no va a decir, déjame tomar este avión y voy para Santo Domingo. O sea, si vino es porque hubo una previa conversación de las autoridades estadounidenses con las dominicanas y aquí se dio el aval para que él viniera. La falta de transparencia es adicional en tu comentario. Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que no había sido ese ministerio el que había hecho la negociación, que eso era un asunto del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. El DNI no negocia con ningún organismo extranjero asuntos relacionados con migración. Bueno, eso entiende uno, ¿verdad? Porque por aquí las cosas son tan especiales que se crean cosas que le pasan por encima a un ministerio. Es que lo que dice la ley, la Constitución de la República, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores o la ley vinculada con la seguridad nacional, es que el DNI es un organismo de seguridad interna, Gustavo. Bueno, pero yo te digo, porque aquí se inventa tanto, aquí se creó una cosa a la carrera, que esa instancia es la que está encargándose de todo lo relativo a las relaciones con China. Que depende del Palacio Nacional. Y o sea que le pasaron por encima al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya ha pasado más de una ocasión. Aquí Balaguer hizo una cosa extrañísima. Yo recuerdo que decían los abogados. Él nombró al vicepresidente, Carlos Morales, embajador en Washington. Entonces él era parte del Ejecutivo y a su vez subalterno de un secretariado.
Eso no es una cosa que Guinea no la de puede. un secretario de Relaciones Exteriores. Exacto, es una contradicción porque el Ejecutivo está por encima de los ministros. Sí. Pero o sea bueno, que por eso no te asombres. Bueno, pero en este caso el gobierno está tratando de sacar una de sus extremidades, o las dos, que las metió profundamente en la aceptación de un acuerdo, porque se dice que fue una petición del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no tenemos a dónde enviar al señor Willy Falcón y queremos que el gobierno dominicano, donde hay tranquilidad, donde no hay muchos problemas, lo acojan. Ahora, Estados Unidos lo va a mantener en República Dominicana. No, si aquí se la da esa acogida, es un compromiso del gobierno dominicano mantener ese señor. Si va a vivir en una casa, debe buscarlo en una casa. La República Dominicana. Porque vamos a decir, es una especie de asilo que se le está dando. Indeseable por el tipo de personas que es, pero eso es un asilo, los hechos. Bueno, porque se ha mencionado el caso de los 5 etarras que fueron admitidos por el gobierno dominicano. Fueron recluidos en una casa aportada por el gobierno dominicano. Claro. Y la vigilancia permanente sobre cada una de las personas que vinieron desde España, eso fue en el gobierno de Felipe González, bueno, pues hubo agentes del DNI que seguían permanentemente y cuidaban a estas personas. Y lo vigilaban. Bueno, lo vigilaban, por supuesto. Ahora, ¿pasará lo mismo con Willy Falcón? Uno imagina que sí. Willy Falcón. Mira, la otra versión, Fausto, que se está dando, y el gobierno como que quiere que sea por ahí que se crea la cosa, es como que este señor convenía al gobierno dominicano tenerlo aquí porque podría aportar supuestas informaciones de su mundo, del mundo del narcotráfico, pero vinculado que serían útiles para la República Dominicana. Esa es una versión que ha corrido y parece que el gobierno está contento de que se crea esa. Como quien dice, para justificar que se haya dado el permiso para que lo venga acá. Bueno, pues de todos modos, esta aclaración de estos organismos del Estado Dominicano implica que es una temporalidad. La temporalidad puede ser por el tiempo que el señor Willy Falcón entienda o quiera. Si él entiende que en algún momento corre peligro en República Dominicana, él buscará otro país donde irse. Creo que los demás países van a estar atentos porque es una persona fichada por la inteligencia internacional. Si participó en actos terroristas, si estuvo preso por acto de terrorismo o por asesinatos y crímenes cometidos en la Florida, porque dicen que fue un baño de sangre lo que pasó en la Florida en los años 80. Bueno, dice incluso que su historia, sus archivos policiales inspiraron sus historias, ¿no? La famosa película de Scarface. Eso es lo que dice. Que le endilgan a un supuesto Marielito, es uno de los cubanos que se fue en Mariel, desde Puerto Mariel a la Florida, haberse convertido en uno de los jefes del narcotráfico más fuerte. Aquí lo que falta... La película era tan fuerte que los productores le pidieron excusa a la comunidad cubana diciendo que de una manera ellos querían denigrar a los cubanos en la Florida, sino que bueno, es una historia que puede pasar de sí. Aquí, Gustavo, lo que se espera es que el gobierno dominicano aclare qué implica la temporalidad de la presencia del señor Falcón en el país. El último como refugiado, es que uno no sabe decir qué es lo que es este hombre, ¿no? Así extranjero que el gobierno le dio acogida aquí fue al un asilado internacional. Fue al presidente Mel Zelaya. Y sí. en ese entonces se le dio el presidente Leonel Fernández, le brindaron, ¿verdad?, todo el calor que a una persona que ha sido... Pero creo que le ofrecieron una residencia del Estado. Sí, pero fue todo un tiempo, se le dio una casa, se le mantuvo, pero fue un tiempo hasta que él pudiera retornar a su país. Así es. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, querramos o no, este es un país que vive, siente y padece por la política. Y terminando este año, 2018, parece que ya estamos a la vuelta de unas elecciones, porque hay muchísima gente sin ni siquiera la pre-campaña declarada por la Junta, pero que anda haciendo campaña, prometiendo cosas, reuniendo a los suyos dentro y fuera de los partidos. Y al parecer en las discusiones para la ley de partido, luego con lo del reglamento, los partidos de oposición se descuidaron con algo. Rosario Espinal, a quien entrevistamos,
dice que para los partidos era fundamental que pudieran elegir a sus candidatos lo más rápido posible. Porque usted está en la oposición, no es lo mismo que el gobierno, tiene que salir a vender esa propuesta al país. El candidato o los candidatos, porque vendrán elecciones también de medio término, primero en febrero. Entonces, que al permitir que eso se situara en octubre del año que viene, fue un gravísimo error. Algo coincidente ha dicho Héctor Guzmán, que es un dirigente del PRD, que ha estado señalando cosas sobre la ley de partidos y eso, diciendo que junio es el mes que establece la Junta para que se hable ya de las alianzas, ¿verdad? Y que esas cosas se pongan claras. De igual manera, eso quiere decir que desde ahora, si la oposición, que habla mucho de una gran alianza, quiere hacer eso con éxito, debe desde ahora, ¿verdad?, sin perder más tiempo, tratar de llegar a acuerdos entre partidos y entre distintos esfuerzos que se han hecho, incluso ahí vimos la coalición democrática, un esfuerzo ciudadano, porque si lo dejan para el año que viene y sobre todo lo dejan, bueno, mediados del año que viene, la posible alianza. Y la primaria para elegir candidato, octubre. Eso puede ser, opera contra esa tardanza, contra la posibilidad de la oposición. Bueno, Gustavo, las prioridades de los partidos de oposición ha sido la de organizarse y trabajar para cada uno estar en condiciones de presentar una opción para las elecciones del año 2020. Luego, no ha habido ni hay en este momento esfuerzo o ningún ánimo. Ellos hicieron un esfuerzo unitario después del proceso electoral y trabajaron todo el tiempo juntos y formaron una mesa de la oposición para denunciar el hecho cumplido del proceso electoral con Roberto Rosario y toda aquella situación de incertidumbre que se produjo. Pero la oposición no ha tenido, yo pienso, ningún esfuerzo para trabajar unitariamente una propuesta electoral. Están esperando al último momento, que es lo que más conviene al PLD. El PLD ha ido posponiendo su crisis de un momento a otro. Por ejemplo, la reunión del Comité Central pospuso la crisis en ese partido. El presidente Danilo Medina ahora dijo que es en marzo cuando él va a definir si va o no va como candidato a la reelección. Y recuerda que había un primer plazo propuesto por la Junta para todos los asuntos de primaria y el PLD diligenció y la oposición, yo no sé si ingenuamente lo apoyó para que se pospusiera esa fecha. Ya. Recientemente se creó la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional o por la Regeneración Nacional, que es un esfuerzo de ciudadanos y grupos y organizaciones, no es un partido político, pero para buscar o trabajar por la unidad de las candidaturas de la oposición. Ellos dicen que van a trabajar en el ámbito nacional, pero que van a trabajar en el ámbito local. Y ese esfuerzo lo que busca es juntar a todos los partidos de oposición sobre la base de un programa mínimo. Si no a todos, a la mayoría. O a la mayoría, los partidos de oposición, de un programa en donde ellos tienen ahí unas propuestas y dicen, mire, coincide prácticamente todo lo que plantean los partidos de oposición en las diferentes vertientes, coincide con estas propuestas. Mira, luce interesante ese esfuerzo de esa coalición, pero si los partidos no apuran el paso para decir, estamos listos, venga, vamos a conversar, se pierde un tiempo precioso. Entonces, falta mucha conciencia y convencimiento y desinterés, porque por medio está el tema de las candidaturas. Es decir, cómo tú a un partido político que tiene un líder que siempre ha sido el candidato a la presidencia de la República le dice, no, usted no va a ser candidato a la presidencia, usted va a ser candidato a senador o a diputado, por ejemplo. Esa es una dificultad muy grande. La oposición siempre ha llevado lo que decía Rosario Espinal en la entrevista. ¿Para qué 27 partidos en el país? De los cuales probablemente 20 son de la oposición. ¿Para qué? ¿Cómo es posible que un país pueda echar adelante
con tantas candidaturas. Tú ves en Haití, cuando hay elecciones, salen 75 candidatos. ¿No fue Martelly que decretó que se pudiera hacer un partido con 20 personas? Sí, claro, imagínate tú. Entonces, aquí es muy fácil también hacer un partido, porque aquí te hacen partido y te lo venden. Ya Karim, ¿cómo que se llama? Karim Abu Nabaa es candidato presidencial. Pero cambia todos los años de por partido. El Partido Verde. Partido Socialista Verde. No, se llama así Partido Verde Dominicano. Partido Verde Dominicano. Sí, bueno. Sabichosamente ellos tomaron lo de Verde cuando estaba en auge la marcha verde. Ramfis Trujillo es candidato presidencial, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, por supuesto que aquí hay muchas siglas de esas que son partidos que se transfieren de un lugar a otro y se venden y se usan, porque es una posición en la boleta electoral lo que se vende. Y eso se compra y se vende. Sí, claro, hay que decir que no todos son así. Hay partidos que se están construyendo, pequeños, pero que hay gente seria al frente de ellos. O sea que, pero quizá no tienen la madurez política o el alcance de mira para darse cuenta que este no es el momento quizá para que la oposición acuda tan fraccionada, tan fragmentada. Y no pueden alegar que no se juntan con esto o con el otro porque, y eso bien lo señalaba Rosario, esos partidos, sus líderes, han estado en diversos gobiernos. Han estado en gobiernos que luego ellos denuncian como muy corruptos. Bueno, Guillermo Moreno estuvo en el gobierno de Leonel Fernández. De Guillermo podemos decir a su favor que a él lo sacaron. Minú Tavares Mirabal estuvo en el PLD hasta hace poco. Fue diputado. Max Puig fue ministro. Ministro, sí. Eduardo Estrella fue ministro. Estuvo en el gobierno de Balaguer. De Balaguer. Es decir, ¿quiénes son los otros? Sí, no, bueno, está el PQDC. Bueno, ese está en todos los gobiernos. Sí. Los reformistas han estado en varios gobiernos, del PRD sí. Y del PLD también. Exactamente. Siempre. Sí. Entonces, todos han estado en el gobierno, Gustavo. No, eso es lo que, exceptuando los grupos más de izquierda que no han participado. Pero hay algunos que son puros o que pretenden presentarse como puros que no se lean con nadie. Bueno, pero ese es su derecho también. Ahora, los que pretenden participar en elecciones y esas cosas, saben que tienen que buscar en esta coyuntura, porque es una coyuntura. Por ejemplo, en 1974, ¿verdad? Y venía negociándose desde antes. El Acuerdo de Santiago. No, el primero fue, sí, de Santiago, sí. Ahí incluso coincidían el PQD con el MPD, que conspiró contra Voz y contra el PRD y que todas esas cosas, con el MPD, ¿verdad? Un partido muy distinto. Y luego también, 2 años antes, Juan Bosch le había dicho de todo a Balaguer, 2 o 3 años antes. Y luego el PLD pactó con Balaguer, que lo tomó de la mano en ese momento, porque era un partido pequeño y lo llevó. Pero eso fue en el año 96, eso fue el Frente Patriota. Exacto. No, pero bueno, por eso te digo, o sea, que ya no tienen argumento para decir yo no me junto con tal o cual, porque... Y la Alianza Rosada, que eran los dos eternos enemigos. Sí, exactamente. Los reformistas y el PRD hicieron su alianza. Exacto. Y el PLD hizo su alianza con los reformistas e incorporó a los nacionalistas. Aunque no lo han hecho electoralmente, el PLD, primero con el PRD, que hoy es aliado, pero cuando no era aliado electoral, hizo varios pactos para cosas como la Constitución y diversas cosas, ¿no? Diversos acuerdos. Y ahora mismo con el PRM en algunas cosas tiene que buscar acuerdos cuando entiende que son convenientes. Sí, bueno, hacemos una pausa. El Partido Revolucionario Moderno anunció el sometimiento a su comité de ética del señor Osiris Guzmán, que hasta hace apenas unos días era, durante los últimos 20 años, el presidente de FEDOFútbol, la Federación de Fútbol de República Dominicana. El señor Guzmán fue suspendido por un periodo de 10 años por la FIFA, debido a la comprobación de actos de corrupción y de beneficios personales para él y para su familia, derivados de las negociaciones en la FIFA para el otorgamiento de las sedes de los mundiales de fútbol del 2022 y del 2026. Pero además,
en República Dominicana el señor Guzmán negociaba la venta de las boletas a los mundiales de fútbol y él sacaba beneficio particular. Que eran boletas asignadas por la FIFA. Por la FIFA, exactamente. Que no era para hacer ese tipo de negocios. El señor Osiris Guzmán fue el candidato a senador por el PRM en las elecciones del 2016 en San Cristóbal. San Cristóbal, luego de que mataran al ex rector de la UAS, Mateo Aquino Fervillén, que era el candidato. Entonces, el Comité de Ética del PRM debe tomar una decisión sobre el señor Guzmán. Ya la FIFA hizo el proceso de investigación y la Procuraduría General de la República encontró culpable. Y la Procuraduría y a otros dirigentes alrededor del señor Guzmán. La Procuraduría General de la República tiene un expediente contra el señor Osiris Guzmán por denuncias que se produjeron durante varios procesos de cómo era utilizado el dinero de la FIFA que otorgaba la FIFA a la Federación de Fútbol de República Dominicana. Por ejemplo, se contrató la remodelación del estadio de fútbol de San Cristóbal. El gobierno del presidente Hipólito Mejía le otorgó el terreno, que tiene un valor muy alto, a esa Federación de Fútbol. ¿Qué hicieron los directivos de la Federación de Fútbol? Que el terreno lo pusieron a nombre propio, de una compañía propia de ellos. Ese terreno, incluso la FIFA no puede reclamar ese estadio de fútbol. Pero además, en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, se dio dinero para la remodelación de un estadio de fútbol. No se puso un centavo. Bueno, entonces, todos esos temas están ahí que debe investigarlo la Procuraduría General de la República. En cuanto al PRM, se llama la Comisión de Ética y Control. Y Control, sí. Entonces ya se anunció formalmente que él será sometido a una especie de juicio interno. Uno lo que espera que ante la gravedad de estos hechos, como debe ser en cualquier proceso de justicia, ya sea de una entidad privada o en el Estado, el acusado debe tener derecho a defenderse, ¿verdad? Debe ser escuchado en su partido, pero las cosas son tan abrumadoras que yo creo que los partidos deben aprender la lección y a personas así separarlas de sus filas. Porque es que no podemos estar en eso, que mira este muchacho que es presidente de la federación, finalmente salió hasta ganancioso en ese juicio, pero ya hay mucha duda sobre él. Entonces eso daña a los partidos, que se mantengan con personas así en sus filas. Eso no debe ser. Es uno de los males tremendos que tenemos aquí los partidos políticos, que su gente está en medio de los peores escándalos y se desviven defendiéndolo, o lo más que hacen es que le dicen, quédate callado a un lado, bueno, pero se lo mantienen ahí. Las elecciones de la Federación de Fútbol iban a ser ahora en diciembre y Osiris Guzmán era candidato a la reelección. Luego de 24 años. Porque es otra cosa, tú te fijas que las federaciones deportivas, eso es honorífico, y muchos dicen, bueno, yo doy tiempo, pero parece que algo hay ahí, que no quiere nadie soltar eso. Nadie quiere. Eso son más reeleccionistas que los políticos. Bueno, con algunas excepciones, las federaciones de fútbol tienen presidentes desde hace 25, 30 años que están ahí, todas prácticamente, todos. Tú recuerdas que en España había un famoso que fue después presidente del Comité Olímpico Internacional, porque en España internamente primero lo fue, el señor Samaranch. Samaranch, que hasta en una canción lo menciona, llamado Serrat. Sí. Pero aquí en América Latina, en México, Vázquez Raña, por ejemplo. Ese no es, así es, otro, multimillonario, así es así. Sí. Bueno, y Blatter, que fue el de Suiza, suizo. Que ahí se destapó el escándalo, porque ¿qué es lo que pasa? La FIFA es una entidad muy bien organizada y quizá la más grande del mundo, porque es el deporte que más se practica en el mundo, en diversos países, cultura, ¿no? En fútbol. Y entonces hay muchos recursos e intereses de por medio. Solo el patrocinio de esos mundiales. Hay una lucha famosa entre dos marcas de tarjeta de crédito, que eso es una pelea a muerte. Entre las dos marcas de gaseosa más famosas se sabe la pelea que hay. También. Y muchísimas cosas más. Tú ves los anuncios que hacen esos equipos de fútbol o la federación y mira detrás que hay. Hay toda una pizarra de marca famosa, de instrumentos deportivos, de todo. Entonces, esos son unos intereses. Entonces, cuando un país quiere la sede, hay muchas cosas de por medio. Y se ha descubierto que esos países daban dinero, entonces repartían, y ahí fue que se tapó todo esto, ¿no?
En Perú hubo gente presa en muchísimos países. Así es. Pero bueno, en el caso dominicano, el señor Osiris Guzmán había salido ileso, porque prácticamente toda la directiva de la FIFA, y Osiris era de los hombres que apoyaba a Joseph Blatter, cayeron presos todos, excepto Osiris, que no se le demostraba. Muchos no había forma de demostrarle. Incurrieron en problemas que repercutieron con marcas de Estados Unidos y fueron llamados a la justicia. Pero además tú tienes casos como las compras de pelotas de fútbol en República Dominicana, que eran compradas a una compañía del hijo de Osiris Guzmán. Caramba, será porque quedaba más cerca. Óyeme, esas cosas, pero además hay muchas historias sobre eso. Y él hacía lo que le daba la gana con esa federación de fútbol. Expulsaba, excluía, incorporaba asociaciones. Y para mal del PRM, de las cosas que se le acusan, es que usó instalaciones. Instalaciones deportivas. Por ahí comenzó el asunto. Para sus mítines y sus cosas. O sea, es que no puede haber esos vasos comunicantes, esa mezcolanza. Los partidos tienen que aprender a ponerse claros respecto a eso, porque después no tienen moral para criticar otras cosas. Vamos a ver, Gustavo, cómo actúa la Procuraduría General de la República con el expediente que tiene en sus manos y que se le presentó con mucha documentación sobre las actuaciones irregulares del señor Osiris. Que hablando de expediente y documentos, la Cámara de Cuentas soltó así el presidente, por una pregunta que le hizo un periodista, de que ellos en el 2017 entregaron un grueso documento de auditoría a la administración de Diandino en la OPRED. Y eso como que el Ministerio Público dijo, qué interesante, cháquete. Guardado. Sí. Pero vamos a ver si lo conseguimos. Sí, no, hay que, ya se está pidiendo, y, no sé, y que no se recuerda dónde lo dejaron. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.